alternada. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Todos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pueden tomar asiento. Quiero hablar acerca de 4 características de un hombre de poca fe. Si hacemos una búsqueda en la Biblia de las ocasiones en donde la Biblia menciona hombres de poca fe, nos sorprenderíamos de cómo es Dios que, dirigiéndose en este caso Jesús a los mismos discípulos, diciendo a ellos, aquí está en el versículo 30, la última parte, dice: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Quién es un hombre de poca fe? La fe, en cierta manera, como lo vimos en la mañana, se puede medir. Podemos nosotros medir nuestra fe. Aquí hay una palabra que espero que durante la lectura del pasaje, espero que hayas visto, y es la palabra afán. La palabra afán nos la encontramos en el versículo 25, y a través de toda esta lectura dice en el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis. De tal manera que Dios me está dando un mandamiento de no afanarme. Y entonces hace aquí un recuento, dice acá, versículo 26, mirad las aves del cielo. Está haciendo una comparación de las aves del cielo. Y dice el Señor Jesús: no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace esta pregunta: ¿no vales tú más? ¿No vales tú más que un ave? Y la respuesta es: sí, valemos más que un ave. Versículo 27, ¿podrá alguien, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos alguna vez han dicho, a mí me gustaría estar más alto? ¿Alguien? Yo creo que a muchos de nosotros. En el Instituto Bíblico había un periódico que estaba promocionando unas vitaminas para crecer. Y dije, wow. Y casi decía ahí: si tú eres de México, del estado de Guerrero, y estás muy chaparro, compra estas vitaminas para crecer. Y adivina qué, las compré. ¿Y adivina qué? Hicieron efecto. Yo medía 1.20. Sí.
No hicieron efecto. Yo ya medía 1,68, no recuerdo, y por 2, 3 meses me estuve tomando mis vitaminas. No sirvieron, me mintieron. Pero ¿sabes lo bueno de eso? ¿Qué pasó? Una, Dios trajo convicción a mi corazón. Otra, hubo ¿cómo se le llama cuando una compañía no hace bien? Una demanda, hubo una demanda y me regresaron parte de mi dinero. Mejor compré muchos McDonald's. Oye, entonces dice la Biblia, tú podrás, por mucho que te afanes, añadir a tu estatura 45 centímetros, que más o menos es lo de un codo. Versículo 28, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero dice versículo 29, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? De tal manera que el Señor Jesucristo está haciendo una comparación y está diciendo, entre mayor es tu afán, menor es tu fe. Y qué de importante es reconocer esto, porque dependiendo cuánto afán hay en tu vida, dependiendo cuánta preocupación, en la versión antigua dice, es la palabra, aquí la tenía, alguien tiene una antigua versión, es la palabra, ya la perdí, pero la palabra aquí, afán, es ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Cuando el afán o la angustia es muy grande, puede aún llegar a ser incómodo en la vida de esa persona. El afán prolongado trae consecuencias, trae presión alta, dolor de cabeza, malestar, dolor de estómago, irritación, úlceras. El afán es la ocupación del pensamiento o la preocupación de la mente en algo que muchas veces ni siquiera va a suceder. ¿Qué vamos a comer? Y nos comenzamos a preocupar. Mis hijos necesitan ropa nueva. ¿Cómo le voy a hacer? Y estamos preocupados. ¿Cómo voy a pagar la renta la siguiente semana? Y eso me tiene acongojado. Y es la palabra congoja en la antigua versión. ¿Con quién me voy a casar? Trae ansiedad. Estoy muy chaparro, ¿cómo puedo hacer para estar más alto? Ya estoy preocupado y afanado. Esta palabra afán entonces es ansiedad, preocupación, congoja. Y Dios dice, deja de estar afanado. Estamos tan preocupados de las cosas, afanados de las cosas, tenemos nuestras manos aquí en nuestra boca, estamos preocupados, nos duele el estómago, muchas veces cosas que ni siquiera van a suceder, van a pasar, viene la preocupación. Recordamos cómo el Señor Jesucristo le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, le dice el Señor Jesús, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Marta estaba preocupada por la casa y la limpieza. Marta estaba preocupada porque las cosas no estaban en su lugar. Marta estaba preocupada porque ahí estaba su hermana María y a veces si tú eres una persona hacendosa, tú quieres que todo el mundo esté limpiando mientras tú estás limpiando. Es así. Pero Marta, cuando el Señor Jesús estaba ahí, ella debió de acercarse al Señor Jesús, sentarse a un lado y escuchar las palabras que el Señor Jesús tenía para ellas. Y cuando tú vienes aquí a la iglesia, ¿sabes lo que mejor que puedes hacer? En vez de estar pensando en los frijoles, en vez de estar pensando en lo que vas a hacer en la semana, en lo que vas a estar haciendo la escuela, tienes que terminar esto, tienes que terminar aquello. Dice el Señor Jesucristo, escoge la buena
parte. La buena parte es dejar y hacer a un lado esa preocupación y concentrarte en lo que Jesús tiene para ti. Pero entre mayor es mi afán, menor es mi fe. Tú puedes medir tu fe de acuerdo al nivel de afán que tú tienes en tu vida. Si tu afán está por los cielos, ¿sabes dónde está tu fe? Aquí hasta abajo. Si eres una persona que todos los días estás caminando afanada o afanado, si eres alguien que estás así, que no estás tranquilo, no estás gozando de la vida, pon todas tus cargas, dice la Biblia, en Él, pon todas tus preocupaciones en Él. Eso no quiere decir que dejes de pagar tu renta, no. Eso no quiere decir que digas, ay, es que el pastor dijo que no estudiara para mi examen. No, tienes que estudiar. Eso no quiere decir que no limpies tu casa y la barras y la atiendas. No, tienes que hacerlo. Pero nos afanamos y nos preocupamos tanto. La preocupación es cuando las cosas se ocupan de mí o toman posesión de mí. La ocupación es cuando yo tomo el control de las cosas que hay a mi alrededor. Y en vez de estar preocupado en donde todas las cosas estén controlándote a ti, tú no sepas qué hacer, tú debes decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar control de las cosas. Yo voy a organizarme, voy a orar, voy a trabajar. Voy a hacer lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer lo voy a poner en las manos de Dios. Pero no andes afanado. El afán no te va a ayudar. Te ha ayudado y tú dices, ahora sí me voy a afanar el doble y a ver si eso me ayuda. No, el resultado es el mismo. Me voy a afanar el triple. Una persona que se afana el doble camina así, media afanada, porque está toda preocupada. Una persona que se afana el triple camina así. Una persona, y estoy exagerando, amén, pero una persona que se super afana camina así. Y entre más camines así, no te va a ayudar. Pon las cosas en las manos de Dios. Dile al Señor, Señor, ayúdame a tener paz en mi vida. Ayúdame me voy a organizar. Voy a hacer todo lo que yo pueda hacer. En mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, pero voy a dejar de estar afanado, voy a dejar de estar preocupado, porque dice la Biblia, entre mayor es mi afán, menor es mi fe. Jesús dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Ve conmigo lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 23, Mateo 8, 23. Y qué interesante, porque la última vez que prediqué acerca de este tema, el siguiente día, creo que nuestra hija Raquel o Sara fue a dar al hospital. Y Dios me estaba trayendo a memoria, entre mayores mi duda, mi preocupación, mi temor, mi afán, y ¿sabes? No solamente lo tenemos que leer, pero llevarlo a la práctica. Y la última vez fue que Dios me estaba diciendo, cuánta preocupación y cuánto afán, pon las cosas, pon tu fe en mí y yo te puedo ayudar. Y eso es lo que Dios quiere, que pongamos nuestra fe en Él. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos ya estaban al borde de un ataque de ansiedad, una crisis. Versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Y ellos así como agarrándose del barco y las olas por todos lados y el viento y los truenos y la barca se hacía para acá y la barca se hacía para allá. Y el Señor Jesús le dice,
¿por qué temes? ¿Y cómo hubieras respondido tú? Yo hubiera dicho, no, pues sí, ¿verdad? Si nos morimos, nos morimos. Y tienes razón, Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice, ¿por qué temen? Y les dice, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Está una gran tempestad. Las olas están cubriendo la barca. El Señor Jesucristo estaba dormido. Y en ocasiones sentimos que el Señor Jesús está dormido. En ocasiones sentimos que yo soy el que está de aquí para allá con una tormenta muy grande en mi vida, problemas, vientos, tempestades me están golpeando, me están azotando. Y eso no es el problema final. El problema es que mi barco se está a punto de voltearse y hundirme. A nadie le gusta hundirse en medio del mar. ¿Alguien? A nadie dice, mira, vamos a tomar un viaje y si nos hundimos, pues ni modo. No, nadie quiere hundirse en medio del mar. Pero ahí están estos hombres que son pescadores. ¿Un pescador sabrá nadar? Sí. Ellos conocían el mar, sí lo conocían, era el mar de Galilea y ellos conocían bien el mar. Ellos habían estado en tempestades antes, pero hay algunas tempestades más fuertes que otras, y esta era más fuerte que las que ellos habían tenido antes. Y veían ahí al Señor Jesús dormido. Y a veces sentimos que a través de nuestros problemas Dios está dormido. A veces sentimos que Dios no nos está escuchando. A veces sentimos que somos los únicos que estamos pasando por esto. Pero el Señor Jesús dice, hey, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí a tu lado. Yo estoy aquí para ayudarte. Si yo estoy aquí, esta barca no se va a hundir. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Entonces, una característica, la segunda característica de un hombre de poca fe es que entre mayor su temor, menor es mi fe. Entre mayor es mi temor, menor es mi fe. Si tú estás pasando por una crisis, estás pasando por una tormenta, estás pasando por una gran dificultad, estás pasando por una tempestad tan grande que te sientes que te estás hundiendo, sientes que ya no puedes más, sientes que estás al borde de la quiebra, al borde de tu salud, al borde de esa relación, al borde y al precipicio de algo. Y hay temor, porque en esos lugares hay mucho temor. Hay temor y dices, ya no sé qué hacer. Hay temor porque dices, siento que me estoy hundiendo. Hay temor porque ya todas las opciones que tú estabas buscando ya se han acabado. Y a veces la última opción es clamar a Dios. Y Dios está ahí. El Señor Jesús está en tu barca. Él está ahí para ayudarte, para decirte, hey, ¿por qué tienes temor? Señor, ya viste cómo están a punto de correrme de mi trabajo. Aún tengo problemas por causa de esta enfermedad y ya no sé qué hacer. Ya me dijeron esto, ya me dieron un ultimátum. Ya no sé qué hacer, ya no tengo más opciones. Por supuesto que tengo temor, por supuesto que tengo miedo, ya no sé hacia dónde ir. ¿Qué más hago? Y el Señor dice, hey, confía en mí. Entre mayor es tu temor, menor es tu fe. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de confiar y aprender a confiar más en Él. Debo de poner mi fe en Él, y entonces entre mayor es mi fe,
menor va a ser mi temor. Haz un lado ese temor, haz un lado ese miedo. Deuteronomio 20, versículo 1, ve lo que dice ahí. Deuteronomio 21. Dios está de nuestro lado. Y Dios dice, y una y otra vez, y este solamente es un versículo, pero una y otra vez Jesús me dice, no tengas temor, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré ahí, yo estoy contigo. El problema es que a veces se nos olvida que Él está ahí. Creo que no solamente el temor me impide poner mi fe en Jesús, pero muchas veces me impide recordar que Jesús está ahí. Y recuerda en este día que Jesús siempre está ahí a nuestro lado. Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no dice, date la vuelta y échate a correr porque te van a matar, sino dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Está contigo. Si hay alguien que está con nosotros, es Jehová nuestro Dios, es Jesús, es su promesa de Él, que Él estará con nosotros. Si tú dices, pero yo no siento su presencia, no siento que Él está ahí, creo que puedes orar honestamente y decirle al Señor eso. Puedes orar y decirle al Señor, Señor, no siento que estás ahí a mi lado, me has olvidado, me siento solo, me siento vacío, siento que estás dormido, que no me estás poniendo atención, necesito sentir tu presencia. Necesito saber que tú estás ahí. Necesito saber que vas a poner tu mano alrededor de mí y me vas a decir, está bien. Está bien, tú puedes seguir adelante, yo estoy contigo. Está bien, no tienes que estar tan preocupado, no tienes que tener temor, no tienes que tener miedo, yo estoy contigo. Está bien, todo va a salir bien. Y necesitamos esas palabras que de parte de Dios, que Él me diga, está bien, pero muchas veces no las escuchamos porque ni siquiera sentimos su presencia. Clama a Dios por su presencia y dile, Señor, necesito saber que tú estás ahí y Dios te va a mostrar que Él está ahí. Y vamos a ir a Mateo capítulo 14. Entonces, entre mayor es mi afán, menor es mi fe. Entre mayor es mi temor, menor es mi fe. Mateo 14, 22, ve lo que dice ahí, Mateo 14, 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Si la primera vigilia en la mañana eran las 6, la cuarta vigilia en la tarde eran las 10, las 11 de la noche. Dice entonces aquí, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué serán voces de miedo? No voy a gritar. Me encantaría gritar, pero no voy a gritar. Pero ¿qué serán voces de miedo? Chiquilín, una voz de miedo. Sammy. Más o menos. Enrique, una voz de miedo. No. Samuel, una voz de miedo. Okay.
Quiero gritar, pero no voy a gritar. Pero una voz de miedo es una voz de miedo, estremecedora, gritando. Un fantasma gritando, qué miedo, qué temor. Y estaban ahí todos en esa barca dando voces de miedo. Y dice después, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre Pedro como alguien intrépido. Versículo 29, y él dijo, ven. Pedro dijo, manda, y él dijo, ok, ven Pedro. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Me encanta esta parte porque no dice se hundió, sino dice, se comenzó a hundir, así como de manera lenta, cámara lenta. Y dice la Biblia, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabía nadar Pedro? Otra vez, yo creo que sí, pero el temor, el viento, la tempestad, lo que estaba sucediendo alrededor, le dice, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ay Pedro, no te preocupes, yo estoy aquí. Sino le dice, hombre de poca fe, ¿por qué qué? Dudaste. Pedro dudó. Cuando él estaba poniendo sus ojos en Cristo, él estaba caminando sobre el mar. Pero dice la Biblia en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento. Pedro quitó sus ojos de Cristo y los puso en el viento, los puso en las circunstancias, puso sus ojos en otras cosas y quitó sus ojos de Cristo y empezó a dudar. ¿Sabes que cuando estamos nosotros caminando y viendo a Jesús, vamos a caminar con más fe, vamos a caminar con más certeza, vamos a caminar creyendo en Él, vamos a caminar y Él va a decir, ven, sígueme, y vamos a seguir a Jesús y vamos tras Él y estamos siguiendo su ejemplo y sus pisadas, pero de repente viene algo, viene alguien y quito mis ojos de Jesús y los empiezo a poner en las circunstancias, en el viento y comienzo a dudar de donde yo estoy parado. Comienzo a dudar de mi fe. Comienzo a dudar de mis creencias. Comienzo a dudar de quién es Dios. Comienzo a dudar de mi salvación. Comienzo a dudar de su palabra. Y vienen tantas cosas en mi mente que comienzo a dudar. ¿Sabes? Entre mayor es mi duda, menor es mi fe. Y cuando tú quieras medir qué tanta fe tienes tú, puedes tú decir, ok, ¿dónde está mi duda? ¿Cuál es mi nivel de duda en estos momentos? Si tu nivel de duda, estás dudando de su palabra, estás dudando de tu salvación, estás dudando de la existencia de Dios, estás dudando del cielo, estás dudando de esto, de aquello, y ya no sabes en quién creer, pues quizás tu duda está por acá y tu fe está por los suelos. Pero, ¿qué hago? ¿Qué puedes hacer? Deja de ver las cosas que te están distrayendo de su palabra. Deja de oír a aquellos que te están tratando de jalar para otro lado y vuelve a poner tus ojos en Dios. Vuelve a poner tus ojos en Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Muchas de las cosas que el Señor Jesucristo hacía era por una razón.
Muchas de las preguntas que el Señor Jesús hacía era por una razón, para probar su fe, para saber dónde ellos estaban. Y cuando Él viene a esta barca, Él quería demostrarles que Él era el Hijo de Dios. Y cuando finalmente se acaba toda esta tempestad y todo se detiene y ellos se suben, dice la Biblia, que ellos nuevamente dicen, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pero de repente pasaban otras cosas, dudaban, porque ya había pasado aquí en donde estamos, ya había pasado Mateo capítulo 14, ya había pasado lo que había sucedido allá en Mateo capítulo 8. Y allá en capítulo 8, cuando todo se hace bonanza, ellos seguramente dijeron, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Su fe estaba, subió. Pero otra vez cayó, y cuando vieron esto, otra vez dijeron, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y Dios hace cosas en nuestra vida para que recordemos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entre mayor es mi duda, menor es mi fe. Dice la Biblia, Romanos 14, 23. Romanos 14, 23, y luego vamos a ir a Mateo 16. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y aquí está lo importante. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando comemos, cuando hacemos algo para la obra de Dios, cuando salimos a testificar, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, y lo que hacemos, dice acá, si no lo hago con fe, es pecado. Lo que quiere decir es que si me la paso dudando todo el tiempo de las cosas de Dios, de si esto será de Dios, será que podemos llegar a un momento tal en que dudamos no solamente de Dios, sino de su provisión, de su amor, de su cariño, de lo que Él me da, de quién soy yo. Y dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Nuevamente a los discípulos, el Señor Jesús hablando a los discípulos. Mateo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, cuídense de las doctrinas de los saduceos y de los fariseos. Y ellos le entendieron que dijeron, ustedes no trajeron semitas. Son unos malos discípulos por no traer semitas. Y ellos estaban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? No trajimos pan. Versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Y luego ¿qué dice? Hombres de poca fe que no tenéis pan. Versículo 9. ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Ni de los 7, no se acuerdan también de los 7 panes entre 4,000 personas, y cuántas canastas recogisteis. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos dijeron, no
tenemos nada que dar al maestro. ¿Qué vamos a hacer? Y eso le podemos nosotros llamar incertidumbre. Y la incertidumbre es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los saduceos, de los fariseos, y ellos pensaban que Jesús les estaba hablando del pan, y si hubiera sido de que no habían traído pan, el Señor les estaba diciendo, si yo hubiera estado hablando del pan, yo hubiera multiplicado pan para poder comer el día de hoy, pero no estaba hablando del pan. Hombres de poca fe. Ellos llegaron a un momento de incertidumbre en sus vidas. Llegaron a un momento de que no sabían qué hacer, cuál era el siguiente paso a tomar, cómo iban a proveer para la necesidad, cómo le iban a hacer ahora para poder dar a Jesús pan, si ellos no habían traído, se le habían olvidado. Y en ocasiones podríamos nosotros estar ahí y decir, chanfle, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Quizás me metí en un problema, ¿cómo le hago? Quizás hay una gran necesidad y digo, no hay manera de que Dios pueda ayudarme en esta gran necesidad. Y esa incertidumbre, falta de fe y falta de recordar de que Jesús dice, no, yo puedo proveer. ¿No te acuerdas de que yo multipliqué este pan? De tal manera que cuando estás ahí en ese momento de duda y de afán y de temor y de incertidumbre, y tú dices, no sé qué hacer, no sé cómo le voy a hacer para salir adelante. No sé cómo le voy a hacer para poder dar mi promesa de fe. No sé cómo le voy a hacer para proveer o para tomar el siguiente paso. Hay incertidumbre porque dudamos de Dios. Y el Señor Jesucristo les dijo a ellos, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué pensasteis así? Hombres de poca fe. De tal manera que podemos medir nuestra fe. Y si lo ponemos al revés todo, entre menos es mi afán, mayor es mi fe. Entre menos es mi temor, mayor es mi fe. Entre menos es mi duda, mayor es mi fe. Y entre menos es mi incertidumbre, la falta de creer que Dios proveerá, mayor es mi fe. ¿Dónde estás tú? Puedes medir tu fe y decir, tengo mucha fe, o decir, en esta área tengo mucho temor, tengo mucha duda, tengo mucho afán, mucha incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé qué hacer. Ok, es tiempo de poner tus ojos en Cristo, poner tus ojos en Dios. Decirle al Señor, Señor, ayúdame porque necesito creer que tú puedes. Necesito creer en ti. Mateo 6:33 dice, ok, entonces lo que tienes que hacer es, ve lo que dice, con esto terminamos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Búscale a Él, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche.